el Catecismo de la Iglesia Católica nos muestra la razón de la liturgia. Y dice el numeral 1067, Cristo el Señor realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la antigua alianza. Esta obra de redención y de perfecta glorificación a Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la antigua alianza, principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Así dice la Sacrosanctum Concilio del Concilio Vaticano II, número 5. Dice, vamos a escuchar lo que dice la Sacrosanctum Concilium número 5. Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, habiendo hablado antiguamente en muchas ocasiones, de diferentes maneras, a nuestros padres por medio de los profetas, Hebreos 1:1, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo. Lo mandó para evangelizar a los pobres y curar a los contritos de corazón, como médico corporal y espiritual, mediador entre Dios y los hombres. En efecto, su humanidad, unida a la persona del Verbo, fue instrumento de nuestra salvación. Por esto en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. En esta obra de redención humana y de perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua alianza, Cristo la realizó plenamente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. Eso dice la Sacrosanctum Concilium número 5, donde el catecismo toma literalmente como Dios, como Jesús lleva a cabo esa gran misión, la glorificación de Dios y la salvación humana. Y esta glorificación de Dios, esta salvación del género humano, fue preparado desde el antiguo pueblo. Allí Dios hizo tantas maravillas, pero Jesús las hizo en su plenitud a través de su bienaventurada pasión, a través de su resurrección, a través de su gloriosa asunción. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, tomando la Sacrosanctum Concilium número 5, dice: Cristo el Señor realizó esta obra de redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la antigua alianza. Y Jesús lo hizo principalmente por el misterio pascual de su pasión, muerte y su gloriosa ascensión. Es el misterio de Cristo
lo que la Iglesia anuncia y celebra en la liturgia, a fin de que los fieles vivan de él. Qué hermosas palabras podemos encontrar en el numeral 1068 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia ese misterio de Cristo, a fin de que los fieles vivan de él, que el cristiano viva de Cristo, que el cristiano tenga como fuente de fuerza, como fuente de vida a Jesús. Dice el numeral 1068, es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia. Anuncia y celebra. En la misa tenemos la liturgia de la palabra y también la liturgia eucarística. Pues en la liturgia de la palabra anuncia la Iglesia, celebra su liturgia a fin de que los fieles vivan de él y den testimonio del mismo en el mundo. Que los fieles demos testimonio de Cristo, del misterio de Cristo en el mundo. Luego toma de nuevo la Sacrosanctum Concilium número 2. Esta parte, el Catecismo la toma de el numeral 2 de la Sacrosanctum Concilium del Vaticano II. En efecto, la liturgia, por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho a que los fieles en su vida expresen y manifiestan a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia. De todos los sacramentos, en donde más encontramos esa plenitud de salvación, en Eucaristía, dice, la liturgia por medio de la cual, o sea, la Iglesia a través de la liturgia ejerce esa obra, se ejerce esa obra de redención. Cristo a través de la liturgia en la Iglesia ejerce esa obra de redención. Y dice sobre todo en el sacrificio de la Eucaristía. La liturgia contribuye a que los fieles en su vida expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo. La liturgia nos permite expresar, manifestar ese misterio de Cristo. Nos permite expresar la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia. La liturgia. Por eso es tan importante que nosotros no solo conozcamos, sino que también celebremos ese misterio de salvación. Y lo celebramos a través de la liturgia.